Bueno, 8 o 9 minutos de la mañana. Vamos de inmediato con el comentario de Elvin Castillo. Bueno, gracias a Dan Nigra y gracias a toda la gente que está en sintonía con este panorama de la mañana cuando son las 8 y 9 minutos. Miren, yo quiero hoy tocar dos temas. El primer tema que voy a comentar, ustedes recuerdan, quienes siguen este programa diariamente, que hace aproximadamente un año, diría yo, eso viene de atrás. Cuando Omar fue candidato, Omar Fernández, a la senaduría del distrito, yo recuerdo que yo fui de los pocos, y no me gusta hablar de mí, pero fue así, que dije que Omar iba a ganar la senaduría del distrito, contrario a en ese momento a lo que todo el mundo pensaba. La gente decía, no, que el poder del Estado, que todas las figuras del PRM principales son del distrito, que van a derrotar a Omar. Y yo siempre le dije, señores, Omar le va a dar una pela a Guillermo Moreno. Omar va a ganar la senaduría. Y terminó ganando la senaduría de manera aplastante. Después que eso pasó, entonces le dije a algunos amigos, miren, el PRM acaba de crear su monstruo. Porque Omar era un joven con un perfil y una proyección interesante, pero como el PRM manejó esa situación de la senaduría, lo adelantó en el tiempo y lo puso en un nivel que quizás en condiciones naturales Omar no hubiese tenido al día de hoy. Después de que pasó la elección a la senaduría, yo les dije a ustedes que Omar iba a ser el candidato de la Fuerza del Pueblo en el año 2028. Yo lo he venido diciendo y mucha gente me decía en aquel momento a mí que yo estaba loco, que el candidato es Leonel, que el líder es Leonel. Incluso hay un entorno de Leonel que reaccionaba rabioso de que yo o cualquier persona presentaba la posibilidad de que el candidato en el 28 fuera Omar Fernández. Y todavía sigue habiendo esa resistencia interna. Pero cuando yo lo decía hace un año, me decía mucha gente que yo estaba loco. Con el pasar de los días, los acontecimientos y las situaciones que se han ido dando, todo sigue, los planetas se siguen alineando para que sin Omar hacer un mayor esfuerzo, la gente lo visualice, los estrategas lo visualicen y las circunstancias vayan llevando a Omar a convertirse en el candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo en el 2028. Y yo les voy a explicar por qué yo sigo afianzando mi tesis inicial. Fíjense que Leonel ha salido en los últimos días y han comenzado de manera acelerada unas juramentaciones y que unos movimientos en apoyo a Leonel y muchas juramentaciones que Leonel está haciendo. Eso tiene una doble intención. Eso tiene una intención de fortalecer el partido, como es lógico, pero también y simultáneamente tiene la intención de desmontar la posibilidad o debilitar la posibilidad en el imaginario colectivo de que Omar pudiera terminar siendo el candidato. Sin embargo, cada vez que un candidato o una persona de importancia o relevancia del país va a un medio de comunicación que le hablan del posible escenario del 2028, el nombre de Omar surge de manera automática. Sin Omar nunca haber dicho que está aspirando, ni que aspira, ni que quiere ser candidato. El más reciente fue Antonio Marte ayer, el senador. Antonio Marte estaba en una entrevista en el grupo de medios Telemicro. ¿Y qué dijo Antonio Marte? Si el candidato de la Fuerza del Pueblo en el 28 es Omar, hay problema. Y lo está diciendo ¿quién? Antonio Marte. Usted puede decir de Antonio Marte que él no es un intelectual, que él no es un hombre que habla con dicción. Ahora, es un hombre, primero, sabio, exitoso, que ha construido riqueza viniendo de la pobreza y que maneja uno de los sectores de más poder en este país, que es el sector transporte. O sea, está en el corazón del pueblo, porque ¿qué es lo que son los choferes y los cobradores? Los que viven bregando con gente todos los días. Entonces, si Antonio Marte te está diciendo a ti que en el PRM van más forzados con Omar, que al que le temen es a Omar, entonces es un indicador claro de lo que yo les he venido diciendo. En un momento yo recuerdo que yo decía, es que no importa lo que el entorno de Lionel Bosé
diga, se enoje, se moleste, porque eso está por encima de ellos. Eso está por encima del propio Leonel y eso está por encima del propio Omar. No importa que Omar no quiera generar fricciones, que él esté bajo perfil porque él no quiere generar heridas. Es que si la gente está en él, si la gente es que lo aspira, él no puede hacer nada para evitar eso, más que asumir la responsabilidad histórica que la gente que le está aspirando y anhelando y viendo en él una esperanza, él tiene que estar a la altura de esas expectativas. Y yo lo he conversado con él y se lo he dicho. Yo le he dicho, mira, tú te la vas a poner, la banda. No sé si en el 28, si en el 32, yo no lo sé. Ahora, lo que yo te sugiero y te aconsejo es que el día que lo hagas, no defraude a esta sociedad ni a la gente que te está aspirando. Porque Omar pudiera ser el último tiro que le quede al sistema político democrático de este país. La gente está harta de los políticos. La gente está harta de todos los políticos tradicionales. La gente no quiere que le hablen de política. La gente está cansada. Y esa es una razón fundamental del por qué muchos jóvenes, mucha gente incluso de mayor edad, está mirando hacia la alternativa de Omar porque lo ve como la última oportunidad de que las cosas se hagan de forma diferente. Entonces ahí recae el porqué de este fenómeno político de que en todas las mediciones que se hacen, hay muchísimos lugares donde Omar Fernández nunca ha ido ni siquiera de visita y cuando miden sale de la boca de la gente la palabra Omar. Entonces, yo se los he dicho, se lo vengo diciendo hace tiempo, cada vez más es más posible. La gente ve con mayor nivel de posibilidad que el candidato termine siendo Omar. Y otros ingredientes que van ocurriendo sobre la marcha fortalecen mi tesis. Esa de ayer, esa noticia de ayer de Gonzalo Castillo que decidió perseguir la candidatura presidencial del PLD es otro elemento políticamente estratégico que me dice a mí que las posibilidades de Omar se acrecientan con la salida de Gonzalo. ¿Por qué? Gonzalo Castillo como candidato es un candidato popular. Primero porque tiene un apodo que se popularizó, el Penco. Gonzalo viene siendo un candidato tipo Hipólito, un tipo carismático que en los sectores populares cae bien. ¿Por qué? Porque Gonzalo era dadivoso, porque Gonzalo en la pandemia dio panes, dio salami, prestaba los aviones para buscar a la gente que estaba varada, daba gas, y en los sectores populares queda en el imaginario colectivo esa imagen de un Gonzalo dadivoso, que usa manga corta, que echa bacano. Entonces, ¿qué pasa? Con la irrupción de Gonzalo al escenario político ya de manera oficial diciendo que aspira, eso al PLD le da un dinamismo, le da esperanza, le da color, le da sazón. La irrupción de Gonzalo, aunque desde el punto de vista de la dirección de un Estado, de la planificación, de los sectores de poder, Gonzalo no genere mucha confianza en la clase pensante y en la clase poderosa. Pero en los sectores populares él sí genera efervescencia. Entonces eso va a provocar de manera automática que la salida desbordada de dirigentes que estaba ocurriendo del PLD hacia la Fuerza del Pueblo se va a detener. O sea que eso a Leonel de manera directa le va a afectar. Además recuerden que el archienemigo que usó Danilo para derrotar a Leonel y dividir el PLD fue a Gonzalo. Entonces ahí vuelve y se genera una fricción entre el leonelismo y el danilismo con Gonzalo a la cabeza. Entonces eso va a hacer que sea mucho menos probable un acercamiento, una alianza entre los verdes y los morados. Y en ese escenario de radicalización y de fricción, todo el mundo sabe que una oposición dividida no va a ganar. Entonces eso, la entrada de Gonzalo al escenario todavía empuja más la posibilidad de que el candidato sea Omar. Porque con Leonel las distancias son insalvables. Ahora con la irrupción de Gonzalo, si Gonzalo terminara siendo el candidato,
hay menos posibilidades de construir un consenso y una alianza si Leonel es el candidato. Ahora, si el candidato fuera Omar, con Gonzalo no hay problema. Si el candidato fuera Omar, con Danilo no hay problema. Entonces, por todas esas razones, el candidato más lógico para la fuerza del pueblo, el que tiene menos tasa de rechazo, el que tiene más techo hacia donde crecer, el que no tiene forma de ser cuestionado ni atacado porque no ha dirigido ni tiene cuestionamientos de corrupción detrás, es Omar. Por todas esas razones, por eso yo les digo que el candidato debe y va a ser Omar de la fuerza del pueblo en el 2028. Y tiene evidentemente mayores posibilidades la oposición de volver al poder con Omar que con Leonel. Panorama FM 96.1